COVID-19, ¿qué debemos saber? Sabemos que el mundo está enfrentando una enfermedad infecciosa emergente por un nuevo patógeno perteneciente a la familia del coronavirus. En estos últimos meses, el nuevo virus denominado SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se ha expandido a nivel mundial con una transmisión muy eficiente y una tasa de letalidad mayor a la de la gripe estacional. El 30 de enero pasado, la OMS declaró esta situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo se declara como pandemia. El SARS-CoV-2 es un virus que está relacionado con el SARS-CoV-1, de allí su nombre y nomenclatura, compartiendo aproximadamente el 70% de su material genético. En función de estos hallazgos, se plantea su origen en murciélagos. Los estudios realizados evidencian un número de mutaciones que apuntan a un ancestro común del que se estima que dio el salto al ser humano en noviembre del 2019. Si bien se han planteado diferentes huéspedes intermediarios, aún no se ha logrado confirmar uno en particular. Sabemos que este virus son partículas que presentan un rango del tamaño de 50 a 200 nanómetros y un diámetro promedio de 118 a 136 nanómetros. Las espículas características de esta familia de virus emergen de la envoltura en la superficie del virión, rodeada de una envoltura viral que se encuentra la nucleocápside, formada por el genoma viral, al que se encuentra unida múltiples copias de proteína N. En la envoltura se insertan las proteínas S, E y M. La proteína S, la espícula, juega un papel central en la entrada a la célula blanco. Y ahí ustedes pueden observar un gráfico cómo detalla la forma que tiene este virus. Y ahí tenemos las partes, la morfología con sus diferentes partes, las proteínas S, M, E, cada una con una diferente función, y tenemos claro de dónde vienen, el origen y cuáles son los receptores que utilizarían este tipo de virus para ingresar en el ser humano. El periodo de incubación para la mayoría de las personas se ubica entre 4 a 7 días, pudiendo variar desde 1 a 14 días. Aún no está claro si las personas asintomáticas transmiten el virus, pero si lo hacen, probablemente la eficiencia en la transmisión sería muy baja. Se ha demostrado la unión del virus al receptor AC2, que tiene un valor importante en la entrada del virus del huésped. No hay evidencia a la fecha de la implicancia terapéutica de este hallazgo. Se ha establecido claramente la transmisión interhumana, estimándose una tasa de transmisión de 2 a 3 personas por cada caso confirmado. El mecanismo de transmisión es a través de gotitas y por contactos de una persona asintomática o desde superficies contaminadas por el virus. En procedimientos médicos donde se genera aerosoles, las partículas respiratorias serían la transmisión por vía aérea. Aún no está claro el tiempo de persistencia del virus en el ambiente, pero se sabe que las medidas higiénicas ambientales y desinfección habituales son efectivas para bajar la carga de contaminación ambiental del mismo. El aumento de proteínas inflamatorias o citoquinas proinflamatorias, interleuquina 2, 6, factor de necrosis tumoral, está asociada a la extensa inflamación y daño pulmonar del SARS. Se ha propuesto 3 fases probables de la infección y su compromiso orgánico. Se los divide en un estadio leve o infección temprana, un estadio moderado con compromiso pulmonar con hipoxia o sin hipoxia y un estadio severo donde prima el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos y disnea. Dificultad para respirar. Algunos pacientes presentarán sintomatología respiratoria alta como un resfrío, odinofagia, rinorrea, y en menor frecuencia puede haber síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, náuseas. En este gráfico se observa cuáles son los síntomas habituales, ¿sí? Los síntomas no habituales y la enfermedad severa. Esto debe tener mucha relevancia a la hora de evaluar al paciente. Sabemos que los receptores AC2 se encuentran en varios órganos y de aquí tener en cuenta por qué tenemos una sintomatología tan variada en estos pacientes. También se podría clasificar a nivel clínico en leve, moderado y grave. Leve, tenemos pacientes con fiebres, síntomas respiratorios a nivel alto y se podrían realizar imágenes donde se podría evaluar si tiene compromiso pulmonar.
El moderado debe presentar cualquiera de los siguientes síntomas, agregándose dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, en estado de reposo, saturación de oxígeno menor o igual al 93% y una PO2 igual o menor a 60 milímetros de mercurio. La clasificación de grave es cuando cumpla alguna de las siguientes condiciones: insuficiencia respiratoria con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, shock o ingreso a unidad de terapia intensiva por disfunción multiorgánica. La mayoría de los pacientes que presentan formas graves de la enfermedad muestran una evolución en varias etapas con una peoría progresiva a partir del 8º día, con desarrollo de insuficiencia respiratoria e imágenes radiológicas compatibles con una neumonía atípica, infiltrados intersticio-alveolares bilaterales, pudiendo llegar a síndrome de distrés respiratorio, shock y disfunción multiorgánica. A partir de aquí, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo o la población vulnerable a que tenga esta presentación clínica tan rápidamente progresiva. Tenemos en cuenta los factores de riesgo: la edad, mayor a 50 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, diabetes, hipertensión arterial, y un score también que nos ayudaría a clasificar la clínica y a través también del laboratorio, que es el score de SOFA. Los marcadores bioquímicos más frecuentemente utilizados para evaluar este tipo de paciente, ahí lo tenemos detallado, cuáles serían: estado óseo base, hemograma, glucemia, función renal, hepatograma, dímero D, fibrinógeno, troponina, ferritina, proteína C reactiva, ácido láctico, procalcitonina, interleuquina 6, CPK y LDH. Es muy importante que cada institución tenga un triage con respecto al manejo clínico de estos pacientes. Para eso, cada institución debe reunirse con las autoridades correspondientes para elaborar un triage y para ver cómo se abordaría un paciente con sospecha de COVID-19. Nosotros en nuestro nosocomio hemos realizado un triage, de lo cual estoy mostrando la gráfica, donde cualquier paciente con sospecha de COVID que ingresa al hospital puede ingresar por sus propios medios, ya sea consultorios febriles respiratorios, que se ha designado en la institución un lugar específico para la atención, y el servicio de guardia de emergencia, cada uno con sus horarios respectivos en cuanto a la atención. Ahí se evalúa el médico si tiene criterio no epidemiológico, basándose en la definición de casos. Luego tenemos el ingreso a través de la ambulancia del servicio de emergencia, donde evalúa ya en ese momento el médico que traslada al paciente. En caso de que se requiere internación, se deriva la internación al servicio de terapia intensiva si tiene criterio o clínica médica. Si es una paciente embarazada, se deberá realizar una interconsulta con tocoginecología. Si no tiene criterio de internación, pero tiene criterio epidemiológico, se tomarían las muestras de hisopado y volvería al domicilio para luego contactarse con el número de la sala de situación del ministerio para realizar el seguimiento diario del paciente a nivel clínico. Nosotros la muestra lo tomamos ya sea en el consultorio o en la guardia, y derivamos la muestra al servicio de inmunología de nuestro hospital con un horario sujeto a modificaciones, pero por el momento está pactado de 8 a 20 horas la recepción, y también hoy tenemos la facilidad de procesar a través de técnicas moleculares en nuestro nosocomio para tener de manera precoz el diagnóstico de estos pacientes con sospecha. Es muy importante tener un flujograma de manejo clínico en caso sospechoso de estos pacientes en cada institución. Es muy importante que se organice, que se estratifique el manejo del paciente, que se arme el flujograma para tener un manejo correcto del mismo. A nivel prehospitalario, los equipos de primer nivel de atención, así como los de la emergencia, juegan un rol fundamental para la detección precoz de estos casos. El triage en la asistencia inicial y la definición de necesidad y oportunidad del traslado es muy importante para tener un correcto control de estos pacientes. Para eso no debemos olvidarnos de la definición de caso sospechoso. La definición de caso sospechoso es necesario para que a partir de ahí nosotros abordemos correctamente el diagnóstico y el manejo clínico de los pacientes. Tenemos definido como toda persona que presente fiebre,
y uno o más de los síntomas respiratorios, tos, odinofagia o dificultad respiratoria. Y fuimos agregando, porque esto es muy dinámico, la presencia de diarrea, pérdida del gusto, olfato, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. A esto le agregamos en los últimos 14 días que haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19, que tenga una historia de viaje fuera del país o tenga una historia de viaje o residencia en zona de transmisión local, ya sea comunitaria o por conglomerados de COVID-19 en Argentina. Esto es lo último que fueron agregando a nivel nacional. También debe considerarse caso sospechoso de COVID-19 todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra etiología que explique el cuadro clínico. Todo personal de salud que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios, tos, odinofagia, dificultad respiratoria. No se olviden que todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave definida como neumonía, que incluye diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, más cualquiera de las variables que vamos a mencionar, ya sea frecuencia respiratoria, más de 30 por minuto, saturación de oxígeno menos del 93%, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, incremento de infiltrado más de un 50% en 24-48 horas, alteración de la conciencia, inestabilidad hemodinámica, y en cuanto al CURP 65 que tenga más o igual a 2 puntos, que requiera unidad de terapia intensiva sin otra etiología que explique el cuadro. Todo eso forma parte de la definición de caso sospechoso de COVID-19. En caso probable, llamamos a aquel caso sospechoso en la que se haya descartado en primera instancia influenza A y B por técnicas de biología molecular, PCR, y que presente una prueba positiva para pancoronavirus, pero negativa para los que menciona ahí. El caso confirmado sería paciente, todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos para SARS-CoV-2 a través de biología molecular. Se ha agregado en las últimas semanas la zona definida como transmisión local en Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Área Metropolitana de Buenos Aires, Provincia del Chaco, Provincia de Santa Fe, y en Córdoba, Ciudad de Córdoba, Altagracia, Río Cuarto, y en Tierra del Fuego, Ushuaia. El diagnóstico, una vez nosotros que hayamos hecho correctamente el algoritmo, el flujograma de un caso sospechoso, se llevará a cabo a través de una técnica que es hisopado nasofaríngeo orofaucial, que es la que hoy tenemos como criterio diagnóstico o tenemos aprobado a través de las recomendaciones nacionales. El diagnóstico se basa en la clínica y el anexo epidemiológico, que se va actualizando a medida que se profundiza el conocimiento sobre la infección y su dispersión a nivel mundial. En función de las directivas dadas en nuestro país, el Ministerio de Salud Pública, se procesará la recolección de las muestras. Hoy estamos procesando a nivel provincial en el Servicio de Inmunología del Hospital Perrando, pero también hay muestras que se siguen enviando al Instituto Malbrán, que es el instituto de referencia de virus respiratorios que tenemos a nivel nacional. La idea de descentralizar justamente para realizar los diagnósticos se debe a la precocidad que nosotros podamos llegar a tener en cuanto al diagnóstico, a la cantidad de muestras que se derivan diariamente, ¿sí? A la prioridad que tengamos nosotros en tener diagnóstico precoz, sobre todo en los pacientes que hoy se encuentran internados, graves, en pacientes que están sintomáticos, que cumplen con definición de caso sospechoso y se han tomado correctamente las muestras, pacientes que tienen factores de riesgo o población vulnerable, para evitar justamente el retraso del diagnóstico y por ende el manejo clínico de estos pacientes. Posteriormente a que nosotros podamos definir un caso sospechoso, no debemos dejar pasar los contactos de estos casos, porque depende muchísimo de eso poder cortar la circulación viral o la diseminación viral de los casos sospechosos. Cuando hablamos de contacto estrecho en definición de contacto, podemos hablar de contacto estrecho en la comunidad, que es el personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros
convivientes, visitas, con un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas. Cualquier persona que ha trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad o cualquier persona que ha compartido la misma aula que un caso confirmado, no se ha determinado el tiempo de exposición específico a esto. Estas son las definiciones que nos manejamos a través de Nación. Acciones ante contactos estrechos. Teniendo en cuenta la información actual disponible, se indica que el periodo de incubación, como hemos dicho hoy, estimado, se debe recomendar 14 días de seguimiento en contactos. La transmisión sería por vía respiratoria de gotas y de contacto, y el aislamiento domiciliario de los contactos estrechos debe ser obligatorio con mucha responsabilidad social. ¿Por qué es importante resaltar y tener en cuenta el contacto estrecho de un caso sospechoso? Para evitar la propagación, ¿sí? Se piensa que el virus se propaga principalmente de persona a persona, y entre personas que están en contactos cercanos es donde nosotros tenemos que tener en cuenta el tiempo o la cercanía. En cuanto a equipo de protección personal, ¿por qué está importante resaltar esto? Sabemos que la propagación es de persona a persona, entre personas que estén en contacto cercano, menos de 2 metros de distancia, a través de gotitas de flush. Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca, o posiblemente ser inhalada y llegar a los pulmones. Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 se propaga a través de personas también asintomáticas. Es importante mantener una distancia social adecuada para prevenir la propagación del COVID. La propagación a través del contacto con superficies o objetos contaminados podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, nariz y posiblemente los ojos. No se cree que esta sea la principal forma de propagación del virus, pero uno está aprendiendo día a día con respecto a este virus. El CDC recomienda para estas personas que se higienicen la mano constantemente, lavándose con agua y jabón o usando algún desinfectante que mantenga un porcentaje de alcohol al 70%. También recomienda la implementación de prácticas de limpieza de rutina en la superficie que se tocaron con mayor frecuencia. ¿Con facilidad se propaga el virus? Sí, es así, con mucha facilidad. Se propaga muy fácilmente y de manera continua de persona a persona. Por eso tenemos que tener mucho conocimiento en cuanto a las medidas de prevención. Para eso se ha propuesto que el equipo de salud tenga conocimiento en cuanto a cuál sería su equipo de protección personal en contacto con los pacientes. Nosotros hemos diseñado un gráfico donde claramente está diseñado cada personal para su procedimiento, qué equipo es recomendado y correcto. Insistimos que el equipo de protección debe ser usado correctamente y racionalmente. A nivel hospitalario ya hemos mencionado, y ahora en el domicilio informamos que las personas con sintomatología, ya sea fiebre, tos y dificultad respiratoria, use un barbijo quirúrgico en lo posible y busque inmediata atención médica. Que adopte todas las medidas de prevención y control de infecciones, o sea, higiene de manos con frecuencia, más de 60 segundos, utilizando soluciones de alcohol al 70% o agua y jabón. Que mantenga una distancia de al menos 1 metro de persona a persona o de conviviente. Que use el barbijo personal y que se cambie al menos una vez al día, que ventile el ambiente donde permanezca. Se debe seguir las prácticas adecuadas para el uso y retiro y desecho de los mismos, y siempre realizar la higiene de la mano después de retirarlo. Esto es muy importante para evitar la contaminación. ¿Cuáles son las principales acciones para control de los contactos estrechos? Se indicará el aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días. El contacto deberá tener un mail o teléfono del referente jurisdiccional para mantenerse comunicado. En este caso nosotros tenemos un 0800. Las autoridades sanitarias deberán realizar un monitoreo diario durante los 14 días en cuanto a la evaluación de signos y síntomas, incluida fiebre, tos, dificultad para respirar, y se puede incluir también otra sintomatología más atípica como diarrea, dolores musculares, cefalea, etc. Según Nación, que armó un triage en cuanto al gráfico que estoy mostrando acá, el contacto estrecho de un caso con COVID positivo debe tener
claramente el aislamiento domiciliario según las pautas recomendadas por 14 días. Si presentase algún síntoma o signo, te deben comunicar con la jurisdicción para que vayan al domicilio a realizar el hisopado. En caso de que esto dé positivo, se debe llevar el manejo del caso positivo. En caso de que sea negativo, se debe evaluar otra etiología. Si este contacto estrecho del COVID-19 no tuviera signo ni síntoma, se mantuviera asintomático, debe cumplir el aislamiento domiciliario por 14 días y luego se da el alta. Es así donde nosotros nos estamos manejando a nivel provincial. No está de más recalcar siempre a la población que es muy importante poder llevar a cabo todas las medidas de prevención en su domicilio. Higiene de manos mediante el lavado de agua y jabón durante 60 segundos, en forma muy frecuente. En particular, luego de toser o estornudar, el uso de alcohol, el alcohol en gel que puede sustituir también al lavado de manos, evitar tocarse la cara y las mucosas, ojos, nariz y boca, la buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, hacerlo cubriendo la boca y fosas nasales con el pliegue del codo y utilizando pañuelos descartables, y luego el lavado de manos correcto. En cuanto a tratamiento, debido a la escasa evidencia disponible y la dinámica epidemiológica del SARS-CoV-2, estas recomendaciones se encuentran sujetas a eventuales modificaciones y en revisión permanente. Las medidas preventivas orientadas a la prevención y control de infecciones desde que el paciente realiza el primer contacto con el sistema de salud son fundamentales para evitar la diseminación en el ámbito de las instituciones de salud. El tratamiento de las complicaciones y la medida de soporte oportuno son las intervenciones con mayor impacto beneficioso en la morbimortalidad de estas personas con COVID-19. El tratamiento antiviral específico posee escasa evidencia y de bajo nivel, por lo que debe considerarse el riesgo-beneficio para la prescripción. Sabemos que hay ensayos clínicos con respecto a muchas drogas, algunos son antivirales, otros son antirretrovirales y otros son antibióticos y medicamento inmunosupresor que están haciendo variedad de ensayos clínicos, pero sin tener una eficacia muy importante en cuanto al tratamiento para este tipo de virus. Como no hay un tratamiento eficaz y todavía la vacuna no ha salido a nivel mundial, están todavía en fase de ensayos, hay recomendaciones con respecto a muchas sociedades científicas a nivel mundial. Yo particularmente voy a nombrar a dos a nivel nacional, que es la SADI y la SAM, para ver cómo nosotros podemos llegar a manejarlo clínicamente o ver un escenario y el manejo correcto de estos pacientes. Bueno, como sabemos, se encuentran en estudio diferentes tipos de vacunas, pero aún no están disponibles. Y al no contar con vacunas ni tratamientos específicos, es de especial importancia la educación en la comunidad. Y muchos científicos y organizaciones y sociedades científicas han elaborado muchas recomendaciones con respecto al manejo clínico y algún tipo de abordaje terapéutico para evitar en sí la complicación más temible, que sería la insuficiencia respiratoria grave en estos pacientes. Yo voy a nombrar dos tipos de recomendaciones a nivel nacional: la de la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Medicina, que han elaborado un triage o bien unas recomendaciones en cuanto a los escenarios clínicos de estos pacientes. En cuanto a la SADI, ha diferenciado tres escenarios diferentes. En primero, en grado de estratificación clínica, las formas leves con radiografías normal, el abordaje terapéutico sería un tratamiento sintomático más una vigilancia de complicaciones, teniendo en cuenta la población con factores de riesgo o con comorbilidades. El escenario que sigue sería una neumonía sin criterios de gravedad, que incluye el diagnóstico clínico radiológico de neumonía, y ya el tratamiento sería antimicrobiano dependiendo de la epidemiología que nosotros manejamos a nivel nacional o a nivel provincial. El tercero y último es una neumonía donde incluye el diagnóstico clínico radiológico, cualquiera de las siguientes variables: frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, saturación menor al 50%,
Evaluación inicial de caso sospechoso positivo. Tenemos que tener siempre en cuenta en la entrevista interrogatorio los factores de riesgo. Poder solicitar de esa manera también un estudio de rutina a nivel laboratorial, radiografía de tórax, evaluar fundamentalmente el examen físico pulmonar. Cuando no tenemos evidencia de neumonía o no hay presencia de dificultad respiratoria en el examen físico, podemos clasificarlo como leve y debemos recomendar el aislamiento con pautas de controles domiciliarios. Luego podemos tener presencia al examen físico o a nivel radiológico de neumonía, y lo otro es no tener evidencia de neumonía, pero alteración de laboratorio o presencia de factores de riesgo y de saturación, donde también es muy importante evaluar clínicamente al paciente. Si hablamos de valoración clínica, estamos hablando de disnea, taquipnea, saturación de oxígeno, compromiso del estado de conciencia, deshidratación, empeoramiento progresivo de síntomas y alteraciones de los signos vitales, hipotensión arterial, frecuencia respiratoria y elevada. Cuando tenemos casos sospechosos o positivos con evidencia de neumonía, evaluar nuevamente, y voy a seguir repitiendo, los factores de riesgo o comorbilidades, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué tipo de laboratorio necesitamos tener? Gases, marcadores humorales, dímero D, PCR, ferritina, LDH, coagulograma, eritro, troponina, radiografía de tórax, hemocultivo en caso que sea necesario. El manejo de la insuficiencia respiratoria, lo pasamos al paciente en un grado de compromiso muy importante en cuanto al manejo. Si hay hipoxemia, fíjense cómo se va a manejar la insuficiencia respiratoria, y acá estamos en una fase ya hospitalaria o de internación. Ahí está bien clasificado cómo es el manejo y la descripción de cada uno de ellos. El paciente queda internado en aislamiento, ya sea de contacto y en gotas, en un lugar definido durante la internación hospitalaria, en una sala general, cuando es una neumonía leve o moderada, y el uso empírico de antimicrobianos, ampicilina sulbactar o oseltamivir, y se puede iniciar hidroxicloroquina y acitromicina. Cuando estamos hablando de una neumonía grave, va a unidad de terapia intensiva, también la recomendación es usar antibióticos, oseltamivir, hidroxicloroquina, acitromicina, y también sugieren lopinavir, ritonavir. Esto está en discusión en cada centro según protocolo propio y disponibilidad. Valoración importante de un electrocardiograma por el riesgo o efecto adverso de las drogas, como el QT prolongado que provoca la hidroxicloroquina y la acitromicina. Es muy importante luego suspender los antibióticos una vez confirmado el diagnóstico, suspender por ejemplo el oseltamivir una vez que se descarta influenza y se confirma el diagnóstico de COVID-19. El internado con cuadro leve y moderado, sabemos que la aparición de la insuficiencia respiratoria suele aparecer entre el 7º y 10º día de inicio de síntomas. Hay que intensificar el monitoreo en la sala en este periodo y monitorear a nivel respiratorio y los marcadores a nivel del laboratorio. La evaluación de gravedad siempre se debe utilizar el juicio clínico, que nunca es sustituido por las escalas de gravedad. En general, la gravedad en estos pacientes se desarrolla luego de los 8 días de inicio de síntomas. Por eso sugerimos que los pacientes con diagnóstico de neumonía, independientemente de la gravedad, sean evaluados para hospitalizar a tiempo y, en caso de deterioro clínico, el uso precoz de la asistencia respiratoria mecánica. Bueno, para ir terminando y teniendo una conclusión en cuanto a esta presentación, sabemos que es un virus nuevo, de lo cual ganamos experiencia en la presentación clínica, en tener la sospecha como importancia a nivel del abordaje. Una sospecha de este virus va a hacer que precozmente nosotros tengamos las herramientas suficientes para llegar al diagnóstico precoz y de esta manera el manejo clínico o el abordaje terapéutico adecuado. Mantener un triage en cada institución es de suma importancia para evitar la diseminación o el mal manejo clínico o la falta de seguimiento en estos pacientes.
En cuanto a las recomendaciones de la Sociedad Argentina, ya sea de medicina o de infectología, las recomendaciones terapéuticas están basadas en ensayos clínicos, de lo cual deben tener un consentimiento informado cada paciente para iniciar algún tratamiento, ir evaluando las comorbilidades, los factores de riesgo, ir evaluando la medicación diaria, las interacciones medicamentosas, la evaluación de las complicaciones y la internación en caso que necesite asistencia respiratoria mecánica, pasaría a tener el manejo exclusivo de los especialistas de terapia intensiva en cuanto al manejo del respirador y todo lo que conlleva a manejar una insuficiencia respiratoria grave con shock y fallo multiorgánico. La prevención sigue siendo una de las herramientas más importantes para poder cortar el ciclo de diseminación de este virus. Muchísimas gracias.